à présenter la première politique d'affirmation du Québec. Nous savons que ce désir de... Comme en témoigne votre lettre publiée dans le journal de Guadeloupe. Le président répondra à vos questions et enfin M. Jean-Stéphane Bernard viendra. Antes de nada, permítanme saludarles a todas y a todos ustedes, arratsaldeon, como se dice en lengua vasca, en euskera. Bonjour a tous. Eskerrik asko, merci beaucoup. Gracias por ofrecerme esta oportunidad. Voy a estructurar mi intervención en 3 apartados. En primer lugar, una presentación del País Vasco, Euskadi, una nación en el seno de la Unión Europea. Conviene destacar que los conceptos de Estado son diferentes en los Estados Unidos de Norteamérica y también en Canadá, como son diferentes también a este concepto en la interpretación en la Unión Europea. Y de la misma manera el concepto de nación y el concepto de país. Y es necesario que esto lo tengamos muy presente a la hora de hacer las referencias de manera lo más rigurosa posible. En segundo lugar, presento el modelo de desarrollo humano sostenible que orienta la actuación de nuestro Gobierno. Pondré especial énfasis tanto en nuestro compromiso social como en el ámbito económico y nuestro plan 4I para la inversión, industria, innovación, internacionalización. En tercer lugar, la visión política del autogobierno vasco y nuestro proyecto de acuerdo, pacto para la convivencia futura. Primero, Euskadi, una nación europea con identidad propia. Euskadi ha participado en el proyecto europeo desde el primer día. Comienzo con una cita del año 1953 del Lehendakari del Gobierno vasco, José Antonio Aguirre, primer Lehendakari del Gobierno vasco del año 1936 a 1960, quien tomó parte en el proceso inicial del proyecto de la Europa Unida. Estas fueron sus palabras. La cita es: ¿cómo no hemos de saludar con emoción y esperanza los intentos en pro de la unión del continente? Y responde él mismo: nos sentimos solidarios de Europa porque nuestros problemas solo podrán tener solución en Europa. Nuestro concepto de los derechos humanos es el suyo, nuestro acervo cultural el mismo, nuestro sentido democrático es común y el ansia de progreso económico y social que distingue a los europeos quisiéramos verlo desarrollado en nuestro propio suelo al amparo de la libertad. Termina la cita del Lehendakari Aguirre, reitero, año 1953. Hoy, como hace más de 60 años, nos sentimos comprometidos con la Europa basada en los valores que propugnaron los padres fundadores: derechos humanos, cultura, sentido democrático, progreso económico y social, libertad. Hoy en día, con motivo del 60 aniversario del Tratado de Roma, este mismo año, 60 aniversario, nuestro Gobierno ha querido reivindicar los valores y principios que inspiraron el proyecto común europeo. Es necesario reformular el proyecto de la Unión Europea. Nuestro compromiso es reforzar una Europa más social, con alma, asentada en valores, que vuelva a poner a la persona en el centro de su acción política. Una Europa plural, respetuosa con la diversidad de los pueblos que la integran. Una Europa construida de abajo a arriba, que profundice en la integración. Una Europa comprometida con el crecimiento inteligente y sostenible, defensora de los acuerdos para luchar contra el cambio climático aprobados en la Cumbre del Clima de París
que compartimos con Quebec. Una Europa centrada en impulsar la innovación y los nuevos sectores económicos emergentes. Una Europa que demuestre que el empleo es la mejor política social, comprometida con la integración laboral y social de la juventud. Una Europa solidaria, que acoja y proteja a las personas refugiadas. Esta es la Europa que queremos construir y la estrategia del Gobierno vasco está alineada con la estrategia Europa 2020. Segundo, nuestro modelo es el desarrollo humano sostenible. El pasado 10 de mayo mantuve un encuentro de trabajo con el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Tuve la oportunidad de plantear nuestra participación en la reflexión abierta por el Libro Blanco sobre el futuro de Europa, a través de una propuesta de participación de las naciones y pueblos en un modelo de gobernanza multinivel. De hecho, mantenemos alianzas estratégicas con Aquitania, Flandes y Baviera. Participamos en las principales redes europeas de cooperación interregional en áreas desde la innovación industrial hasta la educación y la promoción de las lenguas. Hemos aprobado el Plan Estratégico 2020 de la Eurorregión, que compartimos con Aquitania y Navarra en la Unión Europea, una fórmula muy interesante para lo que es también el interés de relación entre Quebec y Euskadi como eje del Arco Atlántico. Participamos en la Comisión del Arco Atlántico. La Europa que queremos contempla un eje atlántico próspero, equilibrado y solidario que contribuya a impulsar la integración. En este sentido, cobra especial relevancia la alianza estratégica que vamos a firmar con Quebec. Existe una relación histórica entre Euskadi y Quebec que sirve de base para futuras vías de colaboración. En el ámbito cultural, la relación histórica data de la época en la que los balleneros vascos se asentaron en territorio quebequés. Estos últimos años hemos colaborado en el ámbito de la política lingüística. También hemos desarrollado una estrecha relación en materia medioambiental y en la lucha contra el cambio climático. En el ámbito industrial y tecnológico, la fortaleza de la industria aeronáutica de Quebec, su potente sector farmacéutico y energético, auguran posibilidades de mayor interacción con una Euskadi centrada en la especialización inteligente en los sectores de energía, fabricación avanzada y biociencia salud. En el ámbito económico, damos la bienvenida al Acuerdo CETA. Euskadi puede representar para Quebec la puerta de acceso a Europa en la fachada atlántica. A su vez, Quebec facilita el acceso de los productos vascos al mercado canadiense y estadounidense. Tanto Euskadi como Quebec compartimos la visión de proyección internacional de nuestras comunidades y contemplamos el Atlántico como un eje de mayor relación futura. En esta visión internacional compartimos la defensa de la diversidad cultural y lingüística, el necesario reconocimiento de nuestra realidad nacional, también el valor de la soberanía compartida como base de integración en espacios de colaboración, solidaridad y convivencia. La convivencia tiene un especial significado para nosotros, tras décadas de sufrir la violencia y el terrorismo. Hace poco más de 6 años, ETA dejó las armas y las entregó definitivamente este mismo año. La sociedad vasca se ha comprometido con la paz frente a la violencia terrorista. Quiero remarcar que somos un país amante de la paz. Queremos ser un referente de paz y convivencia. El pueblo vasco ha sufrido demasiado tiempo la violencia. El árbol de Guernica es el símbolo de los derechos históricos, la democracia y la libertad de Euskadi. El cuadro Guernica de Picasso es un llamamiento desesperado contra la guerra y la violencia. Asentar la convivencia y promover los derechos humanos es un objetivo primordial de nuestro Gobierno. Hacemos nuestro el lema de convivir es vivir con.
que utilizó como guía la capitalidad europea de la cultura de San Sebastián 2016. Este es el concepto de vivre ensemble, que ustedes utilizan y que asumimos como ideal de convivencia entre diferentes en el ámbito cultural, étnico o religioso. El desarrollo humano sostenible es un modelo asentado en el compromiso social. Dedicamos 3 de cada 4 euros de nuestro presupuesto de gasto a los servicios esenciales de salud, educación y protección social. Nuestra apuesta es la sanidad pública universal y de calidad. Somos uno de los países con mayor esperanza media de vida del mundo. Consideramos la educación como un reto de futuro de país. La tasa de abandono escolar en Euskadi es del 9,7% y la media en Europa es del 11%. Los niveles de educación terciaria superior superan el 47% de la población entre 25 y 64 años, por encima de la media europea que se sitúa en el 30%. Somos un país solidario y equilibrado, con uno de los índices de desigualdad social más bajos del mundo. La tasa de riesgo de pobreza en Euskadi es del 10,2% y en Europa es del 17,2%. Nuestra renta per cápita es de 34.500 euros, un 20% superior a la media europea. Ahora bien, nuestro compromiso prioritario es el equilibrio social. Sabemos que este compromiso puede suponer que avancemos más despacio, pero primamos avanzar juntos, sin dejar a nadie atrás. En este foro quiero destacar la orientación de la política económica a fortalecer la competitividad a través del Plan 4I, inversión, industria, innovación, internacionalización. Euskadi es un país de tradición industrial. Hoy la industria supone el 24% del Producto Interior Bruto, por encima de la media europea. Está en marcha el programa Basque Industry 4.0 para afrontar la cuarta revolución industrial. Hemos puesto en marcha planes de apoyo específico para la incorporación de las pequeñas y medianas empresas a la innovación. Somos conscientes de que la innovación es la clave para consolidar un crecimiento sostenible y un empleo de calidad. Nuestro compromiso es incrementar cada año un 5% los recursos públicos destinados a innovación. Este impulso lo aplicamos también al objetivo de la internacionalización. Año a año estamos batiendo récords tanto de exportaciones como de llegada de visitantes. Somos conscientes de que el mundo es un mercado global. Nuestra apuesta es la implantación global en todos los mercados. La apertura al exterior es la garantía de crecimiento futuro. Por eso es tan importante adaptarnos a las posibilidades del nuevo Acuerdo CETA, una oportunidad que compartimos con Quebec. Tercero, el futuro del autogobierno vasco y el futuro de Euskadi como nación en Europa. Permítame primero un excurso relacionado con la cuestión del autogobierno. En este momento, y al hilo del conflicto político sobre Cataluña que vivimos, en el Estado español y en Europa, vivimos un intenso debate sobre el encaje de las naciones sin Estado en el marco europeo. En este contexto se mencionan a menudo los modelos de Escocia, Reino Unido y de Quebec, Canadá. El caso de Quebec, Canadá, es un modelo especialmente valioso por la experiencia de los referéndums de 1980 y 1995, la tramitación posterior de la Ley de Claridad y la respuesta dada por el Parlamento de Quebec con la denominada Ley 99 o la Ley de los Derechos Políticos. Este modelo establece las condiciones en las que, tras un referéndum, el Gobierno de Canadá habría de negociar con una de sus provincias un nuevo estatus de soberanía. De este modelo pueden extraerse 4 grandes principios. Primero, diálogo permanente. Diálogo permanente. Ajustar el debate político constitucional a un compromiso de respeto y diálogo bilateral permanente. Segundo,
principio democrático. Quebec tiene capacidad de decidir su futuro y consultar a su sociedad. Tercero, principio de legalidad, respeto a los procedimientos y las normas, desarrollando su potencialidad. Cuarto, negociación y bilateralidad, compromiso de negociación y acuerdo entre el Gobierno federal y Quebec también para aplicar las decisiones. Tengo la convicción de que más tarde o más temprano la Unión Europea deberá abordar una directiva sobre claridad para dar respuesta a las aspiraciones de las diversas naciones que la conforman e integran. La democracia consiste en que todas las ideas puedan ser defendidas y también que, eventualmente, se puedan materializar si una mayoría clara las apoya. En Cataluña o en Euskadi nos encontramos ante un problema político que necesita una respuesta política. El marco legal o su interpretación deben poder adaptarse a la realidad social del tiempo en que ha de ser aplicado. Reitero que el modelo Quebec-Canadá es una experiencia útil para Euskadi. Permite desbloquear el debate sobre soberanía mediante el compromiso de bilateralidad, una muestra de gestión avanzada de controversias constitucionales, de convivencia y de soberanía mediante los procedimientos de la democracia y el derecho. Un modelo de respeto a las leyes, opción por la negociación, consulta a la población y pacto. Es un ejemplo práctico de que procesos políticos complejos se pueden conducir mediante procedimientos democráticos y dialogados. Permítame reiterar estas palabras en euskera también para lo que pueda ser la recepción en Euskadi de este sentido. Referendum legala eta itundua gure sedea da. Quebec, Kanadako eredua esperientzia garrantzitsua eta baliagarria da. Aukera ematen du aldebikotasun konpromisoaren bitartez, subiranotasunaren korapiloari eta blokioari heltzeko. Eredu bat da, demokraziaren eta zuzenbidearen prozesuen bitartez, gatazka instituzionalak bizikidetza eta subiranotasuna eta era aurreratuan kudeatzeko. Eredu bat da legearen eta negoziazioaren bitartez herritarrei kontsulta egiteko. Eredu bat da prozesu politiko korapilotzuak prozesu demokratiko eta hitzartuen bitartez bideratu ahal izateko. Finalizo esta introducción de referencia y me sitúo ahora en Euskadi y su autogobierno. Comienzo por una breve reseña histórica. En octubre de 1936, se aprobó el primer Estatuto de Autonomía de Euskadi, recuperando los fueros o derechos históricos vascos. Tras la Guerra Civil de 1936 a 1939, la dictadura y el exilio en 1979, Euskadi recupera su autogobierno. Desde entonces hemos avanzado en la institucionalización progresiva del país. Voy a destacar dos elementos diferenciales de nuestra realidad. Primero, la lengua y cultura propia. El euskera es la lengua originaria del pueblo vasco. Según los expertos, es el idioma más antiguo de Europa, anterior a las lenguas románicas e indoeuropeas. Nuestra comunidad tiene dos lenguas oficiales, euskera y castellano. Segundo, la autonomía fiscal. Contamos con el concierto económico, un sistema que regula la relación económica con el Estado español de una forma singular y que cuenta con el reconocimiento de las instituciones europeas. Tenemos hacienda propia y capacidad para regular y recaudar los principales impuestos. Sobre esta base establecemos una relación bilateral con el Estado para el pago de los servicios generales que el Estado presta en Euskadi, y esta fórmula es la que se denomina cupo. ¿Qué enseñanzas aporta nuestra experiencia de autogobierno? Primera, el autogobierno es positivo, porque acerca las decisiones políticas, económicas y sociales al ámbito de la propia comunidad. Segunda,
existe una dialéctica de tensión entre el poder central y el autonómico. Para que funcione en positivo, debe darse en un plano de igualdad y no de subordinación, la denominada bilateralidad con garantías, la obligación de negociar y pactar. Tercera, más autogobierno es más bienestar. El autogobierno político y económico representa la clave de desarrollo de nuestro país. Autogobierno ha sido sinónimo de progreso y bienestar, por eso aspiramos a seguir creciendo. Termino. Euskadi mira a un nuevo futuro político, orientado por la actualización del autogobierno vasco, la reformulación del modelo de Estado y la adecuación a la nueva realidad europea. Pacto y democracia sustentan la que denominamos vía vasca. En este punto se produce una confluencia con el modelo de Quebec-Canadá, de alguna manera. Aspiramos a conciliar principio democrático y principio de legalidad. Una ponencia de autogobierno, un grupo de trabajo en el Parlamento Vasco, trabaja con esta orientación. Nuestro objetivo es llenar del máximo contenido y al mayor nivel los poderes efectivos de Euskadi. Seguir avanzando por el camino de la construcción nacional y social. Aspiramos al reconocimiento de la realidad nacional propia y la asunción de la plurinacionalidad del Estado español. Esto significa avanzar en un reconocimiento jurídico, político y también social y cultural de la realidad nacional vasca. Consideramos que la salida del laberinto político territorial en el Estado español se encuentra en el modelo de relación confederal. Vamos a seguir trabajando por una Europa unida desde sus cimientos, desde el reconocimiento de los pueblos-naciones que la conforman. El propio Lehendakari Aguirre, al que he aludido al principio de mi intervención, afirmó en relación a Europa que, y cito, la federación es un camino de libertad porque nace del compromiso entre iguales. Esta es la Europa que queremos. Esta es la Europa como Federación de Naciones que proponemos. Mil gracias por su atención. Eskerrik asko, merci beaucoup. Muchas gracias por su discurso. C'est très intéressant d'entendre la position du gouvernement basque sur les nations en Europe. Monsieur le Lehendakari a gentiment accepté de répondre à vos questions. Nous allons maintenant passer à la période de questions. Nous avons 2 micros installés dans la salle. Simplement vous identifier avant de poser votre question. À ma gauche. Hola, bonjour, gracias por este discurso. Quelle est la capacité d'influence du peuple basque en Europe? Est-ce qu'il se fait à travers sa propre voix, à travers une alliance avec l'Espagne ou à travers des alliances avec d'autres groupes autonomistes? Merci. En la Unión Europea existen diversas instituciones. Uno es el Consejo Europeo, el Consejo de Europa, el que está formado por los presidentes de los Estados miembros de la Unión Europea. Existe la Comisión Europea, que es lo que podríamos denominar el gobierno de la Unión Europea, con comisarios que pertenecen normalmente uno por cada uno de los Estados miembros y que se distribuyen también sus áreas de responsabilidad de lo que es la institución común europea. Y existe otro ámbito que es el Comité de las Regiones, el llamado Comité de las Regiones, donde nosotros como comunidad autónoma, región en otras concepciones en la Unión Europea, formamos parte de ese Comité de las Regiones. Y existe una cuarta institución que es el Parlamento Europeo. Al Parlamento Europeo, en el Estado español existe una única circunscripción que representa al Estado español con los eurodiputados, eurodiputadas que son elegidas en la única circunscripción que es la que representa al Estado español en el Parlamento Europeo. Yo formo parte, como se ha dicho en la presentación, de un partido nacionalista, Partido Nacionalista Vasco, con implantación solo
en la comunidad autónoma del País Vasco y también en la comunidad de Navarra y también en la parte vasca del suroeste del Estado francés. Pero no tenemos una representación como Partido Nacionalista Vasco en el resto del Estado español, lo cual hace que, de cara a las elecciones al Parlamento Europeo, si el Estado español forma solo una única circunscripción, nuestra posibilidad por nosotros mismos y solo nosotros mismos de obtener una representación en el Parlamento Europeo es inexistente. Esto hace que, como partidos políticos, no solamente el Partido Nacionalista Vasco, sino otros partidos también que viven las mismas circunstancias de tener una implantación solo en una comunidad autónoma histórica, formemos o vayamos formando coaliciones electorales entre partidos políticos de diferentes comunidades autónomas, de tal manera que podamos obtener resultados electorales más que en nuestra propia y única comunidad autónoma. Esto hace ya algo más posible la representación de los partidos nacionalistas, aun cuando no tengan implantación en el conjunto del Estado español. Y de esto se deriva que el partido al que pertenezco, por ejemplo, otros partidos también, pero el partido al que pertenezco tiene una representación en el Parlamento Europeo. Como decía antes, nosotros formamos parte del Comité de las Regiones y, además del Comité de las Regiones, como respuesta también a nuestra especificidad en el autogobierno fiscal en el Estado español, avalado por las instituciones europeas, tenemos la posibilidad de participar también en los grupos de trabajo del ECOFIN, en determinados grupos de trabajo del ECOFIN en la Unión Europea. Como he dicho en la intervención, la Unión Europea se halla inmersa en este momento en un proceso de reflexión que no sé si durará 2 años aproximadamente. Se ha elaborado un libro blanco sobre lo que pueda ser el futuro de la Unión Europea y nosotros, como Gobierno vasco, vamos a hacer una aportación de nuestra visión de lo que es la Unión Europea. Tanto el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, como también el presidente del Comité de las Regiones, han abierto un proceso de reflexión con diálogos ciudadanos en los Estados miembros de la Unión Europea para saber cuál es el proyecto más viable y deseado al mismo tiempo de construcción de la Unión Europea. Porque hasta el momento se observa una realidad muy dispar, muy diferente en lo que es la construcción de la Unión Europea, con 28 Estados miembros ahora mismo con la inquietud, incógnita e incertidumbre del Brexit, pero con 28 Estados miembros de la Unión Europea absolutamente diferentes, una Unión Europea que, a medida que se han ido incorporando diversos Estados, ha ido desplazando su centro geopolítico también de lo que era anteriormente a la incorporación de esos Estados miembros con realidades absolutamente diferentes, ya históricas, como ya también como consecuencias de guerras, o como también realidades diferentes económicas, o realidades diferentes también en el ámbito de la población. Todo esto hace que lo que es el Tratado de la Unión Europea, el Tratado de Lisboa último, que fija también el principio de subsidiariedad y el principio de proporcionalidad, hasta el momento no se haya ido cumpliendo. Llegamos a un punto en el que, acrecentado con la crisis económica mundial y la crisis que afecta también de manera importante a la Unión Europea, hay una desafección de los ciudadanos para con el proyecto de la Unión Europea y particularmente de los jóvenes, de la juventud, para con el proyecto de la Unión Europea. Esto hace que los rectores de la Unión Europea se replanteen cuál es el camino que tiene que construir Europa para que sea un proyecto compartido, un proyecto asumido. Y es ahí donde nosotros, también como Gobierno vasco, y esta es la propuesta que yo le planteé de manera inicial al presidente Jean-Claude Juncker, al presidente de la Comisión Europea, en marzo de este año, en mi reunión con él en Bruselas, fue que quizás debería pensarse en una construcción de una Unión Europea con una gobernanza multinivel,
una gobernanza multinivel que tenga un reflejo en lo que es la Comisión Europea conformada por los Estados miembros de la Unión Europea y quizás haya que adecuar otra Cámara, como puede ser en este momento la existente como Comité de Regiones, para que las naciones sin Estado, los pueblos sin Estado, tengan también una capacidad de tener voz propia en las instituciones europeas y que esa voz sea tomada en consideración. Hasta el momento este es el dibujo de lo que es la Unión Europea y en este esfuerzo estamos porque en este proceso recién iniciado de reflexión sobre la Unión Europea, también quienes somos naciones sin Estado en la Unión Europea podamos tener un encaje, de tal manera que ese principio de subsidiariedad que recoge el Tratado de Lisboa, construir de abajo a arriba, y que lo que se vaya construyendo sea también desde un compromiso con ser lo más cercano posible a los ciudadanos, haga que efectivamente la Unión Europea sea un proyecto sentido y asumido por el conjunto de la ciudadanía europea. Oui, Jules Gagné, je suis du Bloc québécois. Je suis allé à quelques reprises au Pays basque et j'adore le Pays basque. Mais j'aurais une question quand même qui est un peu délicate pour vous. Quelle proportion de la population du Pays basque maintenant parle l'euskara? Et est-ce qu'il y a des efforts qui sont faits pour augmenter cette proportion-là? Et est-ce que le Pays basque contrôle le système d'éducation pour pouvoir agir là-dessus? Vous comprendrez que ce sont des préoccupations qui sont très présentes ici au Québec et au Canada. Efectivamente, es una pregunta interesante que además enlaza con las dos diferencialidades básicas que he reconocido en cuanto a lo que es la comunidad vasca, el idioma propio y la autonomía fiscal. Hay otras realidades que también nos diferencian, como puede ser unos derechos históricos que respeta y ampara la propia Constitución española de manera específica, una realidad histórica de sistema de autogobierno propio y diferenciado y con vocación también de seguir en el futuro, además de una voluntad propia de constituirnos como nación. Pero volviendo al idioma y a la lengua, es muy pertinente la pregunta y no es nada delicada para mí. En este momento podría decir que la población bilingüe en la comunidad autónoma del País Vasco representa el 36% de la población. Podría decir que el 75% de los jóvenes es ya bilingüe. Tenemos que partir de la consideración de que el euskera es el idioma propio de los vascos, pero que como consecuencia de la guerra española en el año 1936 y 1939 y posterior régimen de la dictadura, el euskera estuvo prohibido, fue ilegalizado como idioma en euskera, de tal manera que solamente se pudo conservar en forma de lengua vehicular en el ámbito familiar casi exclusivamente, ni siquiera en el ámbito de lengua vehicular en la calle. Yo todavía formo parte de una generación que no teníamos estudios en nuestro idioma y que si en clase, en nuestro colegio, en nuestro centro educativo hablábamos en euskera, recibíamos castigo. Yo personalmente lo he recibido. Entonces, doy fe de lo que estoy diciendo por haberlo vivido en primera persona. Euskadi es además una comunidad autónoma que ha vivido procesos de inmigración a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, como consecuencia de un proceso de industrialización en Euskadi, en el País Vasco, lo cual hizo que también hubo un fenómeno de inculturización, también de culturas ajenas a la que hasta ese momento había sido la cultura propia y el idioma propio.
Hemos vivido procesos de inmigración también masiva posteriores en la década de los años 50 y 60 y algo de los 70, lo cual ha supuesto que, unido al fenómeno de la ilegalización o prohibición del uso del euskera, imposibilidad de su enseñanza en los centros educativos y en el sistema educativo, el euskera hubiera vivido en unas condiciones ínfimas hasta el punto de que a mediados de los 70 era una preocupación enorme por la posibilidad de que el euskera pudiera desaparecer. Con el proceso de institucionalización progresiva de Euskadi después de la transición a la democracia en el Estado español, desde el Gobierno vasco, principalmente desde el año 1980, en el que fueron las primeras elecciones en democracia al Parlamento vasco, el Gobierno vasco asumió una competencia también, además de que el euskera fue reconocido en el propio Estatuto de Autonomía de Gernika del año 1979 como uno de los 2 idiomas oficiales. Y esto ha posibilitado que desde el Gobierno vasco se haya venido trabajando, también en colaboración con la iniciativa social, con la iniciativa privada, que es algo que nos caracteriza en Euskadi, la colaboración, iniciativa pública e iniciativa social, pero desde el trabajo compartido de la Administración y también de la iniciativa social hemos ido progresivamente en un trabajo de recuperación inclusivo del euskera. Tuvimos nuestros debates también hace 40 años sobre cuál era el modo y manera en el que teníamos que hacer que la ciudadanía vasca pudiera conocer el euskera. Y pudieran existir otros modos más intensivos o más impositivos, entre comillas, si se quiere. Pero nosotros entendimos que era un proceso de asunción por parte de la ciudadanía que era poseedora, ella y únicamente ella, de un idioma propio y que tenía que prestigiar también la capacitación en el euskera de manera voluntaria. En el sistema educativo, en la enseñanza obligatoria, ya sea en el sistema público como en el concertado, en lo que es la enseñanza no universitaria, hoy en día hay 3 modelos lingüísticos en el sistema educativo. Un modelo A, denominado así, que supone que todas las asignaturas o todas las capacidades se aprenden en castellano con 1 hora en euskera a lo largo de la semana. Un modelo mixto, llamado B, en el que mitad y mitad de euskera y mitad de castellano se reparten las asignaturas o las capacitaciones, y un modelo, el tercero, el modelo D, que es a la inversa del modelo A, todas las asignaturas en euskera y 1 hora de castellano a la semana en el sistema educativo vasco, en la enseñanza no universitaria. Hoy, desde hace tiempo, venimos viendo cómo curso tras curso, curso lectivo tras curso lectivo, la mayoría de las matriculaciones en la enseñanza no universitaria, en la enseñanza obligatoria, son todas en modelo D, es decir, todo en euskera y una asignatura en castellano. Y esto es algo que se viene practicando desde una voluntad inclusiva, como digo, que ha tenido también su reflejo en la propia universidad, en el sistema universitario. Si estoy hablando de lo que es la enseñanza no universitaria, es importante destacar que en el sistema universitario, ya en la universidad pública, como en las otras 2 universidades de iniciativa social, hoy en día también los estudios de doctorado son en euskera, en muchas de las facultades de esas universidades. Hay una producción científica. No es, por lo tanto, que el euskera, como lo era hasta hace 40 años, en tiempo de la dictadura o del régimen franquista, sea una lengua vehicular y que solamente se practicaba en el ámbito casi familiar, sino que es una lengua hoy en día también científica, con producción científica, con una preponderancia, una predominancia en el sistema educativo. Contamos desde siempre con una academia de la lengua vasca, que tiene ya 100 años,
una academia de la lengua vasca. Y esto hace que, junto con una radio televisión pública vasca, que también emite en la radio y en la televisión en 2 canales, o en 2 frecuencias, en 2 modalidades, una en euskera y otra en castellano, hace que la sociedad vasca vaya ganando en lo que es no solamente conocimiento, sino práctica del euskera, y que en este momento el que podamos decir que el 75% de los jóvenes es bilingüe, que el 36% del conjunto de la población, y habría que identificar también la realidad tipológica, sociológica de la población vasca en función de cada una de las zonas y comarcas de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el ámbito de implantación del euskera en esas zonas de la Comunidad Autónoma del País Vasco, pues nos hace que estemos realmente esperanzados. El euskera es uno de los 40 idiomas del mundo, de los miles de idiomas que existen en el mundo, es uno de los 40 idiomas que está en Internet. El euskera es uno de los idiomas que tiene un dominio, .eus, en el concierto también del mundo Internet. Y esto es algo que nos hace, como digo, estar esperanzados y al mismo tiempo comprometidos. Hoy somos muy conscientes del reto que le afecta al idioma vasco en un mundo globalizado, en un mundo donde lo que es el fenómeno de las redes sociales, el fenómeno de la comunicación viral, la comunicación global, supone para un idioma que ha estado en riesgo de extinción. Somos conscientes del esfuerzo que supone también para los niños y para los jóvenes en este fenómeno mundializado, en este mundo globalizado, de lo que es el uso del euskera también en su relación diaria. Ese es el reto que en estos momentos nos hemos fijado. Dernière question, rapide. Rachel Deon, Lendakari, bonne tarde et benvingut au Québec. Je suis Eric Villadrige Castellanas, président du Cercle culturel catalan du Québec. Alors, je vais poser une question peut-être un peu plus pointue à ce sujet. Vous avez parlé de droits humains, de tous les principes démocratiques. Or, on a appris, on a vu tous à travers le monde, le 1er octobre, comment la police espagnole a matraqué plus de 1000 personnes qui se disposaient à voter dans un référendum. Vous avez parlé aussi de la nécessité d'une relation bilatérale et de non-subordination. Or, également aussi, on voit l'application de l'article 155, destitution du président de la Catalogne, de ses ministres, fermeture du Parlement, contrôle de la police. Quelle est la position officielle du gouvernement basque à ces sujets? Et c'est spécialement pertinent votre point de vue, parce que d'après les informations, vous avez eu un rôle important la semaine dernière de médiation des dernières minutes avant la déclaration d'indépendance. Le Lendakari du Pays Basque aurait joué un rôle entre le président de la Catalogne et le président de l'Espagne. Donc, on vous écoute. Merci. Euskara asko. Buena tarde. Mi apuesta siempre ha sido, y lo he dicho antes también, en relación a lo que puedan ser las referencias de Escocia y Reino Unido, o Quebec, Canadá. En su caso, referencias que son propias y que las menciono como referencias, no a algo a que tengamos que copiar, porque las realidades son absolutamente diferentes. Cuando yo utilizo las palabras, intento utilizarlas con el sentido correcto de lo que significa cada una de las palabras. Y digo referencia y no digo algo que tengamos que aplicar necesariamente en Euskadi o en Cataluña, porque las realidades son diferentes. En cualquier caso, he abogado siempre por lo que es el principio democrático y la conciliación entre el principio democrático, el derecho de la ciudadanía a ser consultada sobre su futuro, y la conciliación con el principio de legalidad y además el principio de realismo. Principio de realismo, que creo que es fundamental en todos los órdenes de la vida. En este sentido, yo soy nacionalista, esencialmente
como nacionalista y como miembro del Partido Nacionalista Vasco, soy independentista. Pero en una interpretación de cuando surge el Partido Nacionalista Vasco en el año 1895. Y 122 años más tarde, la evolución de la sociedad política, económica, social, también nos debe llevar a lo que es la aplicación del principio de realismo. No solamente nuestro, sino en el contexto en el que vivimos. Yo miro a la Unión Europea y permanentemente a la Unión Europea. Y ese principio de realismo me lleva a pensar la posibilidad de aplicar lo que puedan ser los principios nacionalistas del año 1895, trabajados gradualmente también en un proceso de institucionalización progresivo permanente desde el año 1980 o 1979 hasta hoy, y cómo los puedo encajar en la Unión Europea como nacionalista. Por eso antes respondía como respondía a la pregunta de nuestro encaje también en la Unión Europea. Pero, reconociéndome como nacionalista, soy partidario del ejercicio de libre determinación de manera legal y pactada con garantías. De libre determinación de manera legal y pactada con garantías. Por lo tanto, abogo desde hace muchos años por lo que pueda ser un referéndum legal y pactado con garantías. En este punto, y viniendo ya a lo que es la realidad que se da en el Estado español en este momento y en concreto con respecto a Cataluña, he sido muy claro todavía el viernes pasado cuando el Senado del Estado español aprueba la aplicación del artículo 155, emití un comunicado en el que decía que estoy en contra de la aplicación del artículo 155 de la Constitución española. Lo he dicho el viernes pasado y lo he dicho hace días atrás, en un tiempo en el que cabía todavía un proceso de conversaciones. En el Estado español creo que es necesario asumir una realidad, y es que el modelo de Estado vigente quebró hace mucho tiempo. Y yo vengo reclamando de manera muy intensa desde el año 2008, hace ahora casi 10 años, la necesidad de una reformulación del modelo de Estado o de repensar el modelo de Estado español. En el Estado español creo que es necesario asumir que efectivamente es un Estado plurinacional y que por lo tanto ha de construirse en orden a esa realidad que es la de ser un Estado plurinacional. En el Estado español creo que hace tiempo que es necesario un reconocimiento de la existencia de realidades nacionales diferentes, del reconocimiento de la existencia de realidades nacionales diferentes. Que en el Estado español vengo diciendo desde lo que es nuestra realidad vasca, la realidad vasca histórica, hay una necesidad de pedagogía, de enseñanza, de cultura, de lo que fue, por ejemplo, la relación unipersonal de los territorios de la comunidad autónoma del País Vasco con el monarca en el antiguo régimen hasta el año 1812, lo cual se entendía como una unión política voluntaria, y lo que es la realidad desde la Constitución llamada de Cádiz, desde el año 1812, que aplica la unidad impuesta o la unidad constitucional. Hay una diferencia entre la unión voluntaria y la unidad impuesta, unidad constitucional. Y esto me trae, además de lo que he dicho, a decir, en el Estado español hay un problema político. Hay un problema político que solamente cabe resolverlo de manera política, por las vías políticas.
¿Y cuáles son las vías políticas? Desde el reconocimiento de la realidad diferenciada, el diálogo de buena fe, aquí, con la ley de claridad, por ejemplo, que es una referencia, pero he mencionado antes también la ley 99 o la declaración de afirmación. Por lo tanto, maticemos todas las cuestiones, pero sí el diálogo de buena fe como base de lo que tiene que ser un proceso de negociación con voluntad de acuerdo. Voluntad de acuerdo. Y esto es lo que no ha existido, no existe hoy por hoy en el Estado español. Yo he venido a denunciar también desde hace tiempo la judicialización de la vida política y los riesgos que comporta la judicialización de la vida política. Y todo esto es porque no se aplica la vía del diálogo con voluntad de acuerdo para alcanzar una negociación y un acuerdo. No se quiere asumir una realidad nacional diferenciada. Y esto nos lleva a un conflicto de legalidades, a un conflicto de legitimidades y donde al final a lo que se recurre es a una judicialización de la vida política. Y la judicialización de la vida política, como también el no practicar el realismo, nos puede situar en un estadio inicial, y yo suelo decir, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo termina, o cómo puede terminar. Y este es un problema que tiene no solamente el Estado español, tiene la Unión Europea, como antes decía, donde hay estados compuestos, donde hay diferentes nacionalidades que forman parte de un mismo Estado, como entidad jurídico-administrativa, y donde, por lo tanto, no es solamente España, sino que es el conjunto de la Unión Europea la que tiene que mirar también por lo que es el encaje amable y asumido de esas realidades que son naciones y pueblos sin estados, que responden a una manera de ser y a una voluntad de ser y a una historia. Yo no sé, sinceramente, y lo digo con todo el rigor que creo que debo decir, de la misma manera que antes de producirse el referéndum del 1 de octubre, ya indiqué públicamente que lo que sucediera el 1 de octubre no reunía las debidas garantías. Me llovieron críticas por un lado y por otro lado, pero era obvio, desde días antes, que lo que sucediera el 1 de octubre o se celebrara el 1 de octubre o se ejercitara el 1 de octubre no reunía las debidas garantías. He dicho después, posteriormente al 1 de octubre también, que estoy en contra de la aplicación del 155 cuando el Gobierno español amenazaba con la aplicación del 155 y requería al presidente de la Generalitat para que explicara si había procedido el 10 de octubre a una declaración de independencia. Y yo, por el conocimiento que tengo y por la interpretación que tengo de lo que fue el 10 de octubre, decía públicamente que no había habido declaración de independencia, como se ha demostrado, en la respuesta posterior del presidente Puigdemont al presidente del Gobierno español días más tarde, que no hubo declaración de independencia y, por lo tanto, si la pregunta del Gobierno español era si había habido declaración de independencia como amenaza para la aplicación del 155 y no la había habido, no tenía sentido la aplicación del artículo 155, porque, insisto, se sabe cómo empieza, pero no se sabe cómo se termina. Y es, además, un elemento por el cual el Partido Nacionalista Vasco, entre otras razones, estuvo en contra de lo que era el proceso constituyente de la Constitución española en 1978. El Partido Nacionalista Vasco y en Euskadi, en el año 1978, la Constitución española, a diferencia del resto de comunidades autónomas del Estado español, del resto, en Euskadi la Constitución española no recibió votos favorables en mayor medida que lo que fue la abstención.
Yo no sé si en el acto del Parlamento el día viernes de esta semana pasada, y este es un debate que los propios jurídicos o juristas tienen todavía en este momento, no sé si hay una interpretación clara de lo que fue la parte dispositiva, la parte propositiva. Tengo mis dudas de qué es lo que se aprobó en el Parlamento de Cataluña el viernes pasado. De la misma manera que se vivía en una nebulosa de lo que había sido sí o no la declaración de independencia el día 10 de octubre en la otra sesión del Parlamento de Cataluña. Lo que sí es obvio es que el Senado aprobó la aplicación del artículo 155, del cual estoy absolutamente en contra de su aplicación. Se ha trabajado para que pudiera haber una vía de diálogo, para que pudiera haber una vía de diálogo con el objetivo de un acuerdo, con el objetivo de una solución acordada, negociada, de una vía de diálogo de buena fe, con buena voluntad. No ha existido esa vía de diálogo. No ha sido posible en el último minuto. Las circunstancias que hoy se viven no son las mejores, pero con todo, y siendo que no es el escenario que yo hubiera deseado para nada, estimo que es momento para la distensión, es momento para intentar pensar en el futuro, si ahora no es posible, sí en el futuro practicar el diálogo que mire también a ese principio de realismo de lo que realmente somos, de lo que realmente es el Estado español, de lo que realmente son las nacionalidades existentes en el Estado español. Y en este periodo de distensión, llegados al punto en el que hemos llegado, yo abogo porque todas las formaciones políticas catalanas puedan presentarse, y ojalá así lo decidan hacerlo, a las elecciones convocadas para el día 21 de diciembre. Y que todas las formaciones políticas catalanas, pudiendo presentarse, y si así lo deciden, veamos los resultados y analicemos también desde el principio de realismo de lo que la sociedad nos dice en las elecciones y no lo que interpretamos que la sociedad nos dice a pesar de que no haya habido elecciones.